Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos los que nos acompañan presencial. Mi nombre es Nicole Fernández, soy la chair del Comité de Legislación e Impuestos. Le doy la bienvenida igualmente a los que nos acompañan conectados online a través del Teams. Hoy nos encontramos aquí para tratar un tema sumamente relevante y bastante actual, que nos interesa a todos. Tengo el honor de estar en la presencia del licenciado Javier José Vallarino, quien es el experto en esta materia. Creo que no hay más nadie ideal para tratar este tema. Y bueno, antes de que el licenciado Vallarino inicie su presentación, quiero exhortarlos a enviar sus preguntas por el Teams, identificándose con su nombre. Los que estén presenciales obviamente nada más van a levantar la mano en este momento, las leemos al final y el licenciado Vallarino con esas preguntas que puedan surgir de su presentación. Nada que eso, vamos a empezar entonces con la presentación del licenciado Vallarino. Les voy a leer un poco de su hoja de vida para que lo conozcan antes de que empiece su presentación. El licenciado Vallarino cuenta con más de 20 años de experiencia brindando asesoría jurídica en materia laboral y de seguridad social en importantes empresas panameñas e internacionales y ha sido reconocido como líder en su sector durante los últimos 4 años por el Latin American Corporate Council Association. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua y cuenta con un posgrado en Derecho Laboral. El licenciado Vallarino también tiene amplia experiencia como conferencista y profesor universitario. Se desempeña como profesor en la Cátedra de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Santa María la Antigua, en la USMA, y ha participado como conferencista en importantes eventos organizados por empresas, gremios empresariales y sedes diplomáticas. Es abogado de Casa González Ruiz y Alemán desde el año 2008. Inició su trayectoria profesional en este despacho como abogado asociado y posteriormente fue designado como director del Departamento Laboral de IGRA y desde el año 2019 fue aceptado como socio del bufete. Es especialista en asesoría laboral y en materia de seguridad social, redacción de documentos laborales de todo tipo, negociación de convenciones colectivas y litigios laborales. Sus membresías incluyen Colegio Nacional de Abogados, Academia Panameña de Derecho del Trabajo y la Asociación Nacional de Profesionales de Recursos Humanos de Panamá. Bueno, con esa introducción los dejo entonces con el licenciado Vallarino y los exhorto a enviar sus preguntas al final de la presentación. Arrancamos. Bueno, muy buenas tardes. Tenemos alrededor de 40 minutos más o menos para hablar sobre el pasado, presente y futuro del teletrabajo, así que vamos a arrancar inmediatamente. Yo creo que a esta altura ya todos sabemos lo que es el teletrabajo, históricamente conocido como trabajo remoto o trabajo a distancia o trabajo desde el hogar. Es una modalidad particular de trabajo a través del cual el trabajador presta sus servicios personales y subordinados desde un lugar distinto, diferente y o distante del centro de trabajo habitual del trabajador, preferiblemente desde su domicilio residencial. A lo largo de esta intervención voy a repetir varias veces por qué preferiblemente desde su domicilio residencial, y además sin necesidad y en principio sin obligación de trasladarse diariamente hacia el centro de trabajo del empleador. Claro, los problemas técnicos, pero que van a ser solucionados rápidamente. Ahí está. Las principales características del teletrabajo. Evidentemente, esta modalidad especial de trabajo está determinada por los avances tecnológicos e informáticos. Sin tecnología, sin internet, sin avances informáticos no sería posible el teletrabajo. Le permite al trabajador disfrutar más tiempo de calidad con su familia. A nuestro criterio, esto se verifica pre y post pandemia. En la pandemia cambiaron un poco las cosas. El trabajador no está sujeto a la tradicional o convencional subordinación jurídica o fiscalización por parte de su empleador. Y finalmente, el hogar del trabajador o un internet café se transforma entonces en el centro de trabajo o en el lugar de trabajo del trabajador. Avanzamos. A ver, jóvenes todos, si bien la regulación formal del teletrabajo surgió a partir de la promulgación de la Ley 126 del año 2020,
tenemos que aclarar de que esta modalidad especial de trabajo está vigente en Panamá desde hace muchos años, 10 o 15 años, y fue introducida en nuestro país por las empresas multinacionales como Dell, Caterpillar, Telecarrier, GSK, Diageo, Procter y otras, que la desarrollaron en nuestro país como parte de sus políticas de trabajo flexible que procuraban otorgarle al trabajador una mejor calidad de vida, permitiéndoles compartir más tiempo con la familia. En términos muy sencillos, las empresas multinacionales concebían el teletrabajo o trabajo remoto o a distancia como un beneficio para los trabajadores, concretamente como parte de sus políticas de trabajo flexible que incluían, además, horario flexible, el denominado o famoso viernes feliz o viernes chiquito que le permite a los trabajadores los días viernes o algunos días viernes del mes retirarse más temprano del centro de trabajo, incluyendo también el disfrute de vacaciones por días o por horas, alejándose entonces del tradicional concepto del Código de Trabajo que obliga a los trabajadores a disfrutar sus vacaciones durante 30 días consecutivos o, por excepción, en 2 periodos de 15 días. También incluían estas políticas de trabajo flexible, fecha de cumpleaños como día libre y remunerado y, finalmente, el teletrabajo o trabajo remoto como parte de esas políticas de trabajo flexible en beneficio de los trabajadores. A ver, a través de estas medidas, las empresas multinacionales que operan y que operaban en Panamá le ofrecían a los trabajadores la oportunidad de mantener un balance entre su vida personal y la vida laboral. Y eso redundaría en una mejor calidad de vida. Vale decir, el objetivo de estas políticas de trabajo flexible no tenían como propósito simplemente reducir las horas de trabajo diarias o semanales del trabajador, sino que procuraban una reorganización de los horarios de trabajo para mejorar el rendimiento individual del trabajador, que finalmente ese aumento o incremento en el rendimiento iba a ser en beneficio de la productividad de la misma empresa o empleador. Es decir, procuraban una suerte de ganar. Luego llegamos al teletrabajo regulado ya por la ley 126 del 2020 y el posterior decreto reglamentario, que es el decreto ejecutivo 133 de 16 de septiembre de ese mismo año 2020. A ver, la regulación del trabajo en Panamá, de conformidad con las disposiciones de la ley 126 y del decreto ejecutivo 133, establecen que el empleador y el trabajador deben pactar el teletrabajo, ya sea al comienzo de la relación de trabajo, mediante contrato de teletrabajo que debe ser registrado en el Ministerio de Trabajo, o después de haber iniciado la relación laboral, en cuyo caso debe formalizarse a través de una adenda o adenda sobre teletrabajo. Nuestra recomendación siempre, y por si no quedó claro, siempre se va a orientar hacia formalizar el teletrabajo mediante adenda después de haberse iniciado la relación de trabajo, aunque sea al día siguiente de haber iniciado la relación de trabajo. En primer lugar, porque la adenda de teletrabajo no es necesario registrarla en el Ministerio de Trabajo. Olvídense de lo que digan los funcionarios del Ministerio de Trabajo en torno a la obligatoriedad por parte de los empleadores de registrar las adendas de teletrabajo en el Ministerio de Trabajo como si se tratase de un contrato individual de trabajo. Basta con leer con detenimiento la ley 126 y el decreto 133 y no van a encontrar una sola disposición en esas dos normas jurídicas que obliga al empleador a registrar en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral las adendas de teletrabajo. Evidentemente, sí es obligatorio registrar los contratos de teletrabajo, expresamente lo establece la ley 126 de 2020. Luego, la ley 126, en concordancia con los puestos en el decreto 133, establece que el teletrabajo podrá ser parcial cuando implique la presencia del trabajador en el centro de trabajo por lo menos una vez a la semana, o el teletrabajo podrá ser completo cuando el trabajador no tenga o no tiene la obligación de presentarse a las oficinas del empleador, ni siquiera
una vez a la semana. Al respecto, evidentemente, pre y post pandemia, lo que regía y rige actualmente en Panamá es el teletrabajo parcial, que algunos denominan híbrido, sin perjuicio de que durante la pandemia hubo la necesidad de recurrir al teletrabajo completo en función de todas las restricciones a la movilidad impuestas por el gobierno nacional en virtud del virus del COVID-19. Señala la ley que el lugar de trabajo puede ser tanto el domicilio residencial del trabajador como cualquier otro lugar distinto a este. Más adelante les voy a decir por qué nosotros sugerimos enfáticamente que traten de circunscribir el teletrabajo al domicilio residencial del trabajador. Les doy un adelanto por temas de caja del Seguro Social, concretamente en caso de verificarse un riesgo profesional, pero en algunos minutos avanzamos sobre el tema. Señala la norma que los gastos de equipamiento, mantenimiento, reparación, herramientas, capacitación y demás temas relacionados correrán por cuenta exclusiva del empleador. El trabajador solamente tiene la obligación de conservar, custodiar los equipos en forma adecuada y velar por el adecuado tratamiento y protección de los datos y de la información que maneja el trabajador desde su computadora portátil, teletrabajando, insisto, desde su domicilio residencial. La ley 126 y el decreto 133, ambos del 2020, le imponen una serie de obligaciones al empleador. En primer lugar, brindar capacitación a los trabajadores en torno al uso de los equipos necesarios para prestar el servicio bajo la modalidad de teletrabajo y brindar capacitación en torno a seguridad y salud ocupacional, incluyendo uso correcto de pantallas, ergonomía, condiciones ambientales, entre otros. Otra obligación importante que tiene el empleador es subvencionar o brindar apoyo económico ante cualquier eventual incremento en el costo del ancho de banda o velocidad del Internet que el trabajador utiliza en su domicilio residencial para conectarse y poder teletrabajar. Seguimos. El empleador también tiene que sufragar los gastos relativos a los servicios públicos de electricidad de acuerdo a lo pactado en el contrato de teletrabajo o en la adenda sobre teletrabajo. Vale decir que la ley y la reglamentación le imponen al empleador la obligación de otorgar una subvención económica que, aclaro, no se considera salario y no debe ser tomada en cuenta para cálculo de prestación alguna, dar un apoyo económico al trabajador para que éste pueda sufragar los eventuales incrementos en el costo de electricidad e internet del trabajador mientras está teletrabajando. A nuestro criterio, esto tiene impacto y tiene una incidencia cuando hablamos de teletrabajo completo, pero cuando hablamos de teletrabajo parcial, entendiendo por la posibilidad de que el trabajador pueda trabajar bajo la modalidad de teletrabajo 1 o 2 veces a la semana, pierde sentido o pierde injerencia esta subvención económica, cosa que no sucede cuando el trabajador permanentemente debe brindar sus servicios bajo la modalidad de teletrabajo. En todo caso, nótese que la reglamentación de la ley 126 expresamente remite a lo que se pacte en el contrato o adenda de teletrabajo. En nuestra experiencia hemos visto todo tipo de acuerdos sobre esta materia, desde lo más absurdos, vale decir, algunos empleadores establecían un monto de subvención económica en función del nivel jerárquico del trabajador. Entre más alto sea el nivel, más alto era la subvención económica, lo cual a nuestro criterio es un completo error porque entre más alto sea el nivel del trabajador, seguramente menos necesidad tiene de mejorar su ancho de banda de Internet o menos problema tiene con el costo de la electricidad mientras teletrabaja. Entendemos que la mayoría de las empresas otorgan una subvención que oscila entre 20, 40, 50 balboas mensuales,
que insistimos debe pactarse en la adenda sobre teletrabajo sin perjuicio de la posibilidad de que el trabajador en esa adenda reconozca que cuenta en su residencia con un ancho de banda suficientemente robusto y no necesita que el empleador le otorgue una subvención para incrementar ese ancho de banda o el costo del Internet o electricidad. Asimismo, otras obligaciones que tiene el empleador que le impone la ley y el reglamento sobre teletrabajo es el deber o la obligación de informar al trabajador sobre las políticas y normas internas sobre protección de los datos usados y procesados por el trabajador con fines profesionales o laborales, las restricciones en torno al uso de equipos o útiles informáticos, incluyendo las sanciones disciplinarias aplicables en caso de uso indebido, y los mecanismos de control implementados para fiscalizar el buen uso de los equipos. No es factible, entonces, vulnerar el derecho a la intimidad por parte del trabajador. Consideramos que eso es un tema de debate. Si el trabajador está teletrabajando y para hacerlo está utilizando los equipos de la empresa, propiedad del empleador, equipos que el trabajador debe utilizar únicamente para brindar el servicio personal y subordinado para el cual fue contratado, a nuestro criterio, el empleador sí tiene derecho a implementar los procedimientos de fiscalización informática o aquellas auditorías que le permitan a la empresa auditar en forma remota cómo está utilizando el trabajador ese equipo informático que se le otorgó para teletrabajar. Y cuando me refiero en forma remota, sin consentimiento del trabajador, el trabajador sí debe estar informado de que eso puede suceder, y esto tiene razón de ser para evitar o para fiscalizar si el trabajador con esos equipos está haciendo un uso inadecuado, está navegando por páginas de internet inadecuadas, incluyendo pornografía, etcétera. Las obligaciones del trabajador son muy básicas: cumplir con las normas de protección de datos y las restricciones que se le impongan con respecto a la información que maneja en virtud de sus funciones, custodiar, conservar y utilizar adecuadamente los equipos, las herramientas informáticas y los programas, es decir, los programas informáticos provistos por el empleador, comunicar inmediatamente al empleador sobre cualquier robo, hurto o pérdida de los equipos. Nuestra recomendación para nuestros clientes es que siempre diseñen un documento sencillo donde el trabajador acusa recibo de los equipos que él va a utilizar. Me refiero a la computadora portátil, el cargador, para que después no haya dudas sobre qué clase de equipo se le entregó, cuándo se le entregó y sobre todo en caso de daños o pérdidas o extravío de tales herramientas de trabajo. A ver, jóvenes, riesgos y preocupaciones que genera el teletrabajo. Yo resalto las que más me preocupan a mí. Riesgos de reclamos por trabajos supuestamente realizados en horas extras. A ver, recuerden que el trabajador no está sujeto a la tradicional subordinación jurídica o fiscalización o supervisión por parte del empleador. Entonces, cabe la posibilidad de que un trabajador, mientras se encuentre prestando sus servicios bajo la modalidad de teletrabajo, remita un correo electrónico a las 10 de la noche y supongamos que la jornada diaria de trabajo del trabajador es de 8 a 5 y pretenda entonces ese trabajador alegar y reclamar que por haber mandado un correo electrónico a las 10 de la noche, ese trabajador trabajó horas extras desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, pretendiendo alegar entonces que se mantuvo a disposición exclusiva del empleador. La buena noticia por el momento es que los tribunales laborales no han aceptado todavía la prueba de correo electrónico o el correo electrónico como prueba del trabajo en horas extras, sobre todo considerando que con las nuevas tecnologías un trabajador puede remitir un correo electrónico desde su aparato celular mientras se encuentra en el cine con su familia, cenando con familia y amigos o simplemente realizando cualquier clase de actividad
en el sofá de su sala, en la cama con la familia. Luego, el correo electrónico no es prueba fehaciente o contundente del trabajo en horas extras. Otro riesgo que visualizamos, riesgo de reclamos por supuestos incrementos en el costo de luz e internet, incluyendo además costos de equipamiento, por ejemplo, silla ergonómica. Entendemos que hay empresas, algunas multinacionales, que pactan con los trabajadores, le dan un subsidio económico por una sola vez, por un X monto, para que el trabajador pueda adquirir su silla ergonómica. Y el trabajador después tiene que, por supuesto, que remitir la factura correspondiente para justificar el gasto. Pero en todo caso, sí, esto nos puede preocupar a futuro en el evento de que surjan. Como entendemos, ya han surgido, sobre todo después de la pandemia. Recordemos que hemos estado por un tiempo relativamente largo bajo teletrabajo completo. Ya hemos visto casos de trabajadores que han presentado reclamos por vía directa al empleador, no a través de los tribunales, argumentando dolores lumbares producto de prestar sus servicios bajo la modalidad de teletrabajo. Estoy tratando de no reírme, pero créanme que ya se han visto ese tipo de casos y tal vez en el futuro se vean más si tenemos que volver al teletrabajo completo. Mientras el teletrabajo sea parcial, no me preocupa tanto ese tipo de reclamos o alegaciones de los trabajadores. Riesgos de reclamos por un supuesto ambiente de trabajo inadecuado e inseguro. Posibilidad de una renuncia justificada me hacía sentido bajo el teletrabajo completo, es decir, aquel donde el trabajador presta permanentemente sus servicios bajo la modalidad de teletrabajo. No me preocupa mientras el teletrabajo sea parcial, porque difícilmente a mí me van a sacar de la posición de que el teletrabajo parcial es un beneficio para el trabajador. Riesgos, y este sí me preocupa, riesgos de reclamos directos contra el empleador en casos de riesgos profesionales. Es por esta razón que recomendamos circunscribir el teletrabajo al domicilio residencial del trabajador. Estimados todos, los funcionarios de la Caja del Seguro Social son sumamente especiales, y si de por sí los funcionarios de la Caja del Seguro Social pueden cuestionar, como en efecto cuestionan a menudo, un riesgo profesional en trayecto, un riesgo profesional que se verifica en el mismo centro de trabajo, en el centro de trabajo clásico del empleador, consideramos que es muy factible que los funcionarios de la Caja puedan cuestionar el riesgo, la denuncia de riesgo profesional o de accidente de trabajo cuando éste se verifica dentro del domicilio residencial del trabajador mientras se encuentre realizando sus labores bajo la modalidad de teletrabajo. Luego, imagínense entonces, más difícil creo yo será pretender denunciar un riesgo profesional que ocurrió en un McDonald's o en cualquier restaurante o internet café, pretendiendo el trabajador alegar que se encontraba teletrabajando al momento de que se resbaló y se golpeó la cabeza contra el piso. Y recuerden siempre que el accidente de trabajo puede ser me corté el dedo, un punto y no pasó nada, me pongo una curita, o puede ser, y lo hemos visto, me resbalé, caí mal, me golpeé la cabeza, quedé en coma y posiblemente quedé inhabilitado para toda la vida. Entonces, por esa razón, sugerimos enfáticamente que circunscriban el teletrabajo al hogar del trabajador. Eso no va a garantizar que la denuncia de riesgo profesional sea validada por la Caja del Seguro Social durante la investigación del accidente de trabajo de que se trate, pero creo que es mejor a pretender denunciar un riesgo profesional ocurrido en un internet café o en un lugar distinto al domicilio residencial del trabajador. A ver, el riesgo que hemos visualizado y que ya se han verificado en la práctica con pronunciamiento de los tribunales. Riesgo de implementar el teletrabajo sin formalizarlo adecuadamente a través de un contrato o adenda de teletrabajo. Les comparto una sentencia, extracto de sentencia, o les comento sentencia del Tribunal Superior de Trabajo del 4 de marzo de 2021, relativamente reciente. Señaló el Tribunal Superior de Trabajo que ante la ausencia
de una adenda de teletrabajo que regulara esta modalidad de teletrabajo, aquella disposición del reglamento interno de trabajo que obliga al trabajador a presentar su certificado médico, por ejemplo, a más tardar al día hábil siguiente a su reintegro de labores. Como no existía adenda de teletrabajo, esa frase debía entenderse o interpretarse como reintegro presencial a sus labores. Ese era un caso donde el trabajador se ausentó injustificadamente de sus labores, se reincorporó a sus labores bajo la modalidad de teletrabajo y días después se presentó a la oficina y ahí fue finalmente cuando presentó su certificado médico de incapacidad. La empresa, el empleador consideraba que el reintegro no necesariamente tenía que ser presencial, tenía que ser desde el momento en que el trabajador retomara sus funciones, aunque sea bajo la modalidad de teletrabajo, pero ante la ausencia de una adenda de teletrabajo que regulara, entre otras cosas, cómo debe el trabajador justificar sus ausencias, el plazo, etcétera, siendo esta regulación congruente con las disposiciones del reglamento interno de trabajo. El Tribunal Superior de Trabajo entendió, a mi juicio, en forma incorrecta, pero se los comparto para que pongan sus barbas en remojo, de que el denominado reintegro a sus labores debe entenderse como reintegro presencial a sus labores. Por eso nosotros sugerimos regular todas estas situaciones en la adenda de teletrabajo y, si fuese posible, aprovechar para hacer una actualización integral del reglamento interno de trabajo y en ese reglamento introducir todas las disposiciones que sean posibles sobre teletrabajo. Disposiciones del reglamento interno que tendrán que ser congruentes con lo que establezca la adenda de teletrabajo. Permitir otro riesgo, permitir el teletrabajo desde el extranjero. Esto fue muy común durante la pandemia, sobre todo con trabajadores extranjeros que llegaron a acuerdos con el empleador para pasar la pandemia en sus países de origen junto con su familia. Pero aquí tenemos una sentencia del Tribunal Superior de Trabajo de 15 de septiembre de 2022, bastante reciente, señaló que como el acuerdo sobre teletrabajo no estableció el plazo de notificación previa que debe hacer el empleador para el retorno del trabajador al trabajo presencial y además, como el empleador sabía que el trabajador estaba teletrabajando desde el extranjero, el empleador sabía de antemano que el trabajador no iba a poder asistir a una reunión presencial que se le notificó con 2 días de anticipación. Vale decir, el Tribunal Superior de Trabajo consideró que el empleador le impartió al trabajador una instrucción a sabiendas de que el trabajador no iba a poder cumplir la orden. ¿Cuál era la orden? Presentarse a una reunión presencial 2 días después de emitida la orden al centro de trabajo porque el empleador sabía que el trabajador se encontraba en el extranjero. A nuestro criterio, las normas sobre teletrabajo no están concebidas para el teletrabajo en el extranjero, mucho menos para que un extranjero pueda teletrabajar desde el extranjero. Recordemos que el Código de Trabajo contiene, por excepción, disposiciones que regulan el trabajo de panameños en el extranjero, pero no vamos a encontrar en el Código de Trabajo disposición alguna que se refiera o que regule el trabajo de extranjeros cuando se presta en el extranjero. El Código de Trabajo y las normas migratorias regulan el trabajo de extranjeros dentro del territorio de la República de Panamá, no en el extranjero. Luego, además, permitir que un panameño, un trabajador panameño, teletrabaje desde el extranjero genera una serie de complicaciones. La inmensa mayoría de los planes colectivos de salud son eminentemente locales. Un trabajador panameño que brinda sus servicios en el extranjero no está protegido por regla general con la póliza colectiva de salud que el empleador ofrece a sus trabajadores. Mucho menos la Caja del Seguro Social va a entender un riesgo profesional que le aconteció al trabajador fuera de la República de Panamá. En consecuencia, queda muy claro para nosotros que no deben permitir o no deberían permitir el teletrabajo en el extranjero, ya sea que se trate de trabajadores panameños o de trabajadores extranjeros.
insisto, nada mejor que circunscribir el teletrabajo al domicilio residencial del trabajador. A ver, mejores prácticas para la implementación de teletrabajo. La utilización de la adenda sobre teletrabajo, como ya les informé, es esencial. En este documento sugerimos establecer claramente, como mínimo, y no tengan miedo a redactar y a que quede un documento que podemos pensar que es exageradamente largo. Aquí lo que sobra no daña. En la adenda de teletrabajo sugerimos establecer si el teletrabajo es parcial o completo, el derecho del empleador a eliminar unilateralmente la modalidad de teletrabajo, incluyendo entonces el preaviso o notificación previa para el retorno al trabajo presencial. Ojo, tomen en cuenta que la norma también le otorga ese mismo derecho al trabajador cuando el teletrabajo se formaliza a través de adenda, es decir, en algún momento el trabajador puede decir que ya no quiere teletrabajar más. Mientras el teletrabajo sea parcial, dudamos que el trabajador tenga el ánimo de no querer teletrabajar, pero puede suceder. La adenda debe señalar que durante la vigencia de la modalidad de teletrabajo o en cualquier momento el empleador podrá requerir al trabajador para que éste se apersone al centro de trabajo, asistir a reuniones o a cualquier clase de actividad laboral, en cuyo caso el trabajador tiene la obligación de acatar dicha instrucción. Esto principalmente cuando el teletrabajo es completo. La facultad del empleador de impartir instrucciones mediante correos electrónicos podrá sonar redundante, pero no está de más que así lo establezcan o lo contemplen expresamente en la adenda sobre teletrabajo. La declaración del trabajador en el sentido de que dispone en su domicilio residencial de un espacio cómodo, reservado, seguro, temas de ergonomía e higiene y suficientemente iluminado para brindar sus servicios subordinados bajo la modalidad de teletrabajo. Evidentemente, el empleador no puede ir casa por casa para verificar si sus trabajadores cuentan con un ambiente adecuado, iluminado, ventilado. En consecuencia, sí sería prudente que el trabajador haga ese reconocimiento o esa aceptación expresa en la adenda de teletrabajo, y si quieren complementar esa declaración con una fotografía del área donde el trabajador va a prestar sus servicios bajo la modalidad de teletrabajo en su domicilio residencial, pues bienvenida sea. Compromiso del trabajador de mantener y conservar dicho espacio y los equipos que le entregue el empleador en condiciones adecuadas y óptimas. Eso es básico, pero debe estar en el documento. La declaración del trabajador en el sentido de que cuenta en su domicilio residencial con internet, con la capacidad y velocidad suficientes como para conectarse y prestar sus servicios bajo la modalidad de teletrabajo, vale decir que no requiere subvención económica. Pero en caso contrario, si el trabajador y el empleador pactan el otorgamiento de una subvención económica, el monto y la modalidad y la periodicidad de pago de la subvención debe estar expresamente contemplada en la adenda sobre teletrabajo. Nos quedan 5 minutos. Vamos a apurarnos. Establecer si el empleador otorgará o no otorgará al trabajador algún tipo de subsidio, ya lo dijimos. La obligación del trabajador de no trabajar horas extras desde su domicilio residencial, salvo que cuente con la previa autorización escrita del empleador. Eso es bueno, es sano colocarlo en el documento. Entendemos que de todas formas es una curita, no es un procedimiento que blinda al empleador, porque si el empleador puede en forma remota fiscalizar el trabajo que hace el trabajador desde su domicilio residencial, y si el empleador, pudiendo fiscalizar, permite que el trabajador permanezca trabajando desde su domicilio residencial después de que finaliza su jornada de trabajo, entonces el empleador está permitiendo tácitamente el trabajo en horas extras por parte del trabajador, lo cual incrementa las posibilidades de un reclamo laboral exitoso por horas extras que pudiese interponer eventualmente el trabajador. La declaración expresa de ambas partes en el sentido de que durante los días en los que el trabajador preste sus servicios bajo la modalidad de teletrabajo desde su domicilio residencial, el domicilio residencial se constituirá
en su lugar de trabajo. Ya hemos dicho por qué esto es importante para cualquier asunto relacionado con la caja del Seguro Social, principalmente en temas de riesgos profesionales. Tendencias. El teletrabajo vuelve a ser un beneficio para el trabajador, y digo que vuelve a ser porque durante la pandemia aquello de beneficio o necesidad, ahí se confundían los términos. Durante la pandemia, si bien el teletrabajo permitió a las empresas operar y a los trabajadores trabajar sin necesidad, más parte, de someterse a una suspensión de los efectos de los contratos de trabajo, cierto es que durante la pandemia, cómo extrañaron los trabajadores el aire acondicionado y las comodidades que le brindaba o que le brinda el empleador a sus trabajadores. Créame, no es lo mismo teletrabajar 1 o 2 días a la semana bajo la modalidad de teletrabajo que estar permanentemente teletrabajando desde el domicilio residencial, y al lado estaban los hijos del trabajador o trabajadora dando clases en la escuela, los perros ladrando, en fin, era un tema interesantemente complejo, pero ahora, post pandemia, consideramos que definitivamente el teletrabajo es un beneficio para el trabajador, y es un beneficio en el sentido que mientras el trabajador está teletrabajando en su domicilio residencial, más allá de que está en su casa y pudiese tener más tiempo de calidad con su familia, no está incurriendo en gastos de transporte, no está incurriendo en gastos de alimentación, porque muchos trabajadores no llevan alimentos desde su hogar, compran comida o salen a buscar comida en su hora de almuerzo, estando en su casa, no tienen que incurrir en ese gasto, tampoco tendrían que incurrir en gastos de uniforme o de ropa para ir a trabajar mientras están teletrabajando en su casa. La mayoría de las empresas han implementado el trabajo parcial o híbrido como parte de sus políticas internas. Señores, el teletrabajo llegó para quedarse, no solo en pandemia, sino post pandemia. Muchas empresas ya la han implementado como parte de sus políticas a futuro. Inclusive, algunas empresas no han vuelto al trabajo presencial, y me refiero a multinacionales, a pesar de que ya básicamente lo que nos debatimos ahora es si el estado de emergencia nacional ya fue o no fue levantado por el gobierno nacional. Eso tiene una incidencia para el denominado fuero de paternidad, pero más allá de que se han eliminado todas las restricciones, hay empresas que no han vuelto al trabajo presencial. Por supuesto, también en parte eso es un beneficio para la empresa, ahorros de electricidad y ahorros de mucha naturaleza, pero sin lugar a duda el teletrabajo parcial, más que el completo, llegó para quedarse como parte del paquete de beneficios que se le ofrecen a los trabajadores. Considero también que eso hasta va a tener un impacto en los procesos de selección. Trabajadores de todo nivel, como parte de sus paquetes de beneficios, van a aspirar o van a preguntar sobre si la empresa que los pretende contratar ofrece teletrabajo como parte de sus paquetes de políticas internas. Consideramos que es necesario regular el teletrabajo no solo a través de adendas, sino también aprovechar la oportunidad para actualizar los reglamentos internos de trabajo, introduciendo todo lo novedoso para reglamentos internos de trabajo con 10, 15 años de haber sido aprobados por el Ministerio. Es una buena oportunidad para actualizarlos, introducir temas sobre permisos, licencias como la licencia de paternidad, normas o no normas sobre violencia de género, acoso laboral, sexual, sexismo y racismo, y pueden aprovechar para introducir normas que reglamenten el teletrabajo de manera congruente con lo dispuesto en los formatos de adenda sobre teletrabajo que manejen en sus empresas. Ya les dije que hay trabajadores que han alegado que padecen dolores lumbares y de espalda, riesgos profesionales, producto del teletrabajo. Hasta ahora los he visto por vía directa, no he visto que este tipo de reclamo en los tribunales. Creo que es cuestión de tiempo para que alguno llegue a los tribunales o a la caja del Seguro Social. Sí hemos visto casos de trabajadores que reclaman y solicitan el otorgamiento de una subvención económica, y creo que eso hay que verlo caso por caso. Sí es cierto que un número importante de trabajadores tienen un internet muy básico en su casa,
y para que puedan estar permanentemente conectados y producir y trabajar a distancia, que es lo que sí requiere incrementar el ancho de banda del Internet. Eso tiene un costo y ese costo o sobrecosto debiese ser asumido por el empleador pactándolo con el trabajador en la adenda sobre teletrabajo. El teletrabajo, ya estoy terminando, representa un ahorro, como le dije, de transporte, alimentación y vestimenta para los trabajadores. También constituye un ahorro para el empleador. El teletrabajo, reiteramos, debería, para que por si no les quedó claro, debería circunscribirse al domicilio residencial del trabajador. Y ya les dije que el teletrabajo dentro de los procesos de reclutamiento y selección formará parte del paquete de beneficios que pretenden obtener los trabajadores o que las empresas pudiesen ofrecer a los candidatos. Yo creo que ya con esto terminamos. Espero que les haya sido interesante en alguna medida y me someto a cualquier pregunta que alguien tengan hacerme. Espero poder responderla. Muchas gracias, licenciado. La verdad es que ha sido una presentación muy cargada de información muy interesante y muy útil para todos nosotros que estamos aquí. Voy a empezar a leer las preguntas que tenemos desde las personas que están conectadas online. Si alguno de los que está presente tiene preguntas, por supuesto que podemos ir alternándolas con las preguntas que van a surgir. Dice, ¿puede el trabajador rechazar el claudiculado? Diga que dentro de su hogar tiene las condiciones para ejecutar el teletrabajo. Yo diría que sí, como todo documento, por más que en materia laboral muchos de los documentos que formalizan acciones de personal son evidentemente de adhesión, los hace el empleador, el trabajador solamente lo firma. No puedo descartar que el trabajador rechace firmar una adenda de teletrabajo. Entendería que la mayoría de los trabajadores sí van a querer, van a ser muy pocos los trabajadores que no quieren teletrabajar, pero sí puede darse esa posibilidad. Si trabajo 2 días en casa, me deben pagar el internet y Naturgy. Bien, toda la gente. No, está bien. Yo entendería, a ver, hay que verlo caso por caso, no hay una respuesta estándar. Yo entendería que a ver, el teletrabajo parcial 2 veces a la semana, yo lo sigo visualizando como un beneficio para el trabajador. Así como el trabajador puede exigir que se le pague una subvención económica, primero tendrá que demostrar que la necesita, pero también el empleador puede decirle, ¿sabes qué? No, mejor ven a trabajar presencialmente durante todos los días que conforma la jornada semanal de trabajo, y creo que el trabajador perdió una gran oportunidad de seguir manteniendo un beneficio por estar exigiendo algo que no puedo decir que no tiene derecho a, pero que hay que saber cómo y cuándo reclamarlo. Claro. Para mí, si el teletrabajo es parcial, 1 o 2 días a la semana, no me hace sentido el reclamo por la subvención económica. Perfecto. Seguimos acá, hay bastantes preguntas. Oh, wow. Ya venimos presencial. Esta la voy a leer en un orden distinto, ¿no? Tengo un contrato híbrido vigente, o sea, teletrabajo y presencial. ¿Puede el empleador obligarme a volver 100% al trabajo presencial? 100% sí. Aunque esté vigente la cláusula de teletrabajo. 100% sí, sobre todo si es una adenda de teletrabajo. Sí. Ok, excelente. Si es un contrato de teletrabajo, ojo, ahí sí estamos en manos del artículo 197 del Código de Trabajo, que obliga a las partes a ponerse de acuerdo para modificar condiciones de trabajo, en este caso entendido por condiciones de trabajo el lugar de trabajo, y no debiese hacerlo el empleador de manera unilateral, porque esa medida puede ser considerada una alteración unilateral y perjudicial de las condiciones de trabajo, que puede dar lugar, entre otras cosas, a una renuncia con causa justa por parte del trabajador para reclamar la indemnización por la vía judicial. Ok. ¿Cómo se maneja el abandono del lugar de trabajo en los casos de teletrabajo? Wow. ¿Cómo se maneja? Con mucha delicadeza. Mentira. Es mucho más fácil demostrar el abandono cuando el trabajo es presencial. No puede haber abandono mediante el teletrabajo si el empleador no ha implementado un adecuado sistema de registro de asistencia diaria, aunque el trabajador
trabajando mediante medios tecnológicos. Luego, el empleador tendrá que demostrar que el trabajador, por ejemplo, no se ha conectado para hacer sus labores y se ha mantenido desconectado durante una X cantidad de días sin justificación. El empleador tendrá que demostrar que además el trabajador no se ha comunicado por ningún medio con el empleador para justificar su ausencia o su desconexión, etcétera, etcétera. O sea, a ver, se puede, hace más, la carga probatoria recae sobre el empleador. No es imposible, pero es más compleja la obtención de esas pruebas que tiendan a demostrar que en efecto el trabajador abandonó el puesto de trabajo, con las complejidades que de por sí ya representa un abandono de trabajo que tiene que estar adecuadamente documentado, con la famosa certificación que se manda al Ministerio de Trabajo y tal. Y cuando hablamos de abandono de trabajo, no hablamos de 2, 3, 4 días que el trabajador no se conectó, hablamos de varias semanas donde el trabajador no asistió a trabajar presencialmente o no se ha conectado mediante teletrabajo. Ok, excelente. ¿Hay alguna pregunta presencial para si no seguir acá? No sé si alguno de los que nos acompaña hoy tiene alguna pregunta. Ok, seguimos acá. Creo que esta pregunta la respondió en su presentación, pero igual, si el colaborador cuenta con una residencia en el interior del país, ¿lo puede hacer desde esa otra residencia en el exterior? A ver, yo creo que va a depender de lo que se haya pactado en la adenda de teletrabajo. De hecho, hay empresas multinacionales, no necesariamente call center, pero sí aplica al call center que tienen a un número plural de trabajadores teletrabajando desde el interior del país. No le veo ningún problema si eso se pactó en la adenda. Yo siempre remitiré a lo que contemple la adenda de teletrabajo. No lo puedo descartar si así se pactó y si así lo permite el empleador o si así lo acordaron las partes. Ok, excelente. ¿Recomendaría incluir la modalidad de teletrabajo directamente en el contrato de trabajo? Jamás. No me van a sacar de la posición que por muchas razones es mejor hacerlo a través de una adenda al contrato de trabajo, en este caso una adenda sobre teletrabajo, aunque se trate de una situación donde el primer día de labores el trabajador firma su contrato individual de trabajo y acto seguido firma su adenda de teletrabajo. Pero siempre voy a recomendar que sea en documento aparte al contrato de trabajo para no incurrir en contrato de teletrabajo, y el documento idóneo es la adenda. Ok, excelente. La empresa mantiene a algunos colaboradores en teletrabajo por el tipo de cargo que tienen. ¿Es necesario renovarle las adendas que se manejaron en tiempo de pandemia? Yo siento que todo es susceptible de una revisión. A ver, dependiendo de cómo se redactó la adenda de teletrabajo, yo entendería que la técnica de redacción usada en pandemia es diferente a una redacción de una adenda para documentar un teletrabajo parcial post pandemia. No estaría de más revisar esa redacción y actualizarla a la realidad económica, perdón, a la realidad actual de la relación de trabajo. Seguramente el teletrabajo o la adenda de teletrabajo en pandemia se refería mucho más a un teletrabajo completo, y posiblemente ahora post pandemia estamos en hay muchas más posibilidades de que se trate de un teletrabajo parcial o híbrido. En consecuencia, sí valdría la pena hacer esa revisión. Sí, ok. Hay varias preguntas que puede ser que ya las mencionamos, ¿verdad? A ver. Dice, si el domicilio pactado es la residencia y el riesgo profesional se produce en otro lugar al pactado, ¿qué ocurriría? Yo creo que disminuye las posibilidades de que la Caja del Seguro Social acepte el riesgo profesional y por lo tanto aumenta las posibilidades de que la Caja del Seguro Social, por más denuncia de riesgo profesional oportuna que se haya hecho o se haya interpuesto ante la Caja del Seguro Social, termine concluyendo la institución de que se trata de un accidente de naturaleza común y por lo tanto imputable los días de incapacidad al fondo de licencia por incapacidad derivado de enfermedad común contemplado en el artículo 200 del Código de Trabajo, y si subsiste la incapacidad, remitirlo al subsidio de enfermedad que otorga la Caja del Seguro Social a 70% del salario, es decir, manejarlo como enfermedad común y no como riesgo profesional. Ok, excelente. Las otras dos preguntas que tenemos se respondieron con el tema de
la revisión de las adendas y actualización de las mismas. Presencialmente parece que todo quedó claro o no se entendió nada, una de las dos cosas, porque cuando no hay preguntas, pues puede ser, esperemos que se haya entendido todo. Adelante. Sí. Si un extranjero con permiso de trabajo en un área especial tipo zona libre o Panamá Pacífico, ¿puede hacer teletrabajo? Lo digo por el tipo de permiso de trabajo que se supone que es para trabajar en zona libre o trabajar en área especial de Panamá Pacífico. ¿Podría hacer teletrabajo? Sí, la pregunta no es fácil. No, pero está interesante. Mi respuesta, pensándolo menos de un minuto, se inclina hacia que sí. Hacia que sí. Porque usted me dijo... Zona libre Panamá Pacífico. Claro, pero no me dijo teletrabajo en el extranjero. No, local. Está en Panamá. Sí, un extranjero que está en Panamá que tiene su permiso de trabajo de área de Panamá Pacífico o zona libre. Yo entendería que sí, sobre todo tratándose de un teletrabajo parcial. Y una vez tuve una discusión con la autoridad que me decía que en caso de Panamá Pacífico que el permiso era para trabajar en el área de Panamá Pacífico, que esa persona no podía salir de Panamá. Y a mí me gustaría saber cómo la autoridad de Panamá Pacífico va todos los días a todas las empresas de Panamá Pacífico a verificar si Juan Pérez o Pedro Gómez están en la empresa. Esta autoridad dice que sí va a las empresas y se da cuenta que la gente faltaba. Sí, nada más son cosas. No, está bien. Hay empresas de Panamá Pacífico que no han vuelto ni siquiera al trabajo presencial. Y hablamos no de cualquier empresa, hablamos quizás de las empresas más grandes en Panamá Pacífico. Así que bueno, yo le entiendo, pero a mí me parece que mientras el trabajador, la mayor parte de la jornada semanal de trabajo esté presencial y algunos días se le permita teletrabajar, es un beneficio. Eso no desnaturaliza el concepto del permiso de trabajo, me parece. Pero a veces los funcionarios son como son, ¿no? Creativos. Okay. Obtusos. Yo dije eso, pero vale. Bueno, ahí vamos a cerrar, pero acaba de llegar una pregunta. Dice, cuando el teletrabajo es híbrido, la empresa siempre va a tener que mantener el puesto físico en la empresa con todos los costos que conlleva y además subvencionar lo pactado en la adenda en la adenda de teletrabajo. Pues esa es la A ver, la subvención es lo que se pacte en la adenda de teletrabajo y dependerá caso por caso de las circunstancias en la cual cada trabajador pactó el teletrabajo. El puesto físico, si el teletrabajo es parcial, no me hace sentido eliminar el puesto de trabajo, más allá de que creo yo que por puestos de trabajo no necesariamente se habla, yo empecé a trabajar presencialmente en el cubículo B, ubicado en el 6º piso del PH tal. Mientras la empresa le garantice a ese trabajador un sitio de trabajo en el centro de trabajo, es más que suficiente. Ok. Incluso, sobre todo porque ahora está muy de moda no solo el coworking, sino espacios abiertos, el que llega primero se va sentando, ya ni siquiera los gerentes o directores cuentan con oficinas cerradas. El concepto ha ido cambiando. Sí, exactamente. Ok. Bueno, quiero agradecer a todos los que nos han acompañado la tarde de hoy, al licenciado Vallarino por compartir tanto conocimiento de manera tan generosa. Y bueno, siempre es muy nutritivo para nuestra membresía tener invitados que sepan y manejen los temas de la forma pues, que usted lo ha hecho. Se lo agradecemos muchísimo. Y a los que nos acompañaron presencialmente, no se olviden de la misión comercial a Boston. Los invitamos a inscribirse. Y cualquier persona que quiera presentar un tema, pues le dejamos el QR para que ustedes puedan postularse para hablar en nuestros comités como miembros de la Cámara. Muchas gracias a todos.